Hola, soy Edin y este es el problema 4. Aquí tenemos un circuito que cuenta con unas resistencias que no están en paralelo porque no tienen la misma diferencia potencial y tampoco están en serie porque se divide la corriente. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm en la primera parte del circuito para encontrar el valor del voltaje. Aquí sabemos que tenemos una fuente de corriente que recorre en este sentido con un poder de 2 amperes. Y tenemos una resistencia de 4 ohm. Entonces, como ya tenemos esos datos, podemos sacar el voltaje a partir de multiplicar la corriente, que son 2 amperes, por la resistencia, que son 4 ohm. Esto nos da un total de 8 voltios que se recorren en este sentido. Ahora, si nos vamos a la tercera parte del circuito, lo primero que vamos a hacer es utilizar la ley de Ohm para encontrar el valor de la corriente que circula en este sentido. Esto va a ser dividiendo el voltaje sobre la resistencia. Entonces la corriente va a ser igual a 8 voltios sobre 8 ohm igual a 1 ampere, que recorren en este sentido, como ya dijimos. Ahora, si nos vamos a la segunda parte del circuito, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para encontrar la diferencia de valor entre E y B. Como ya sabemos, la suma de los voltajes debe ser igual a 0. Entonces, si sumamos todos los voltajes más la diferencia de voltaje entre E y B, que es lo que estamos buscando, debe ser igual a 0. Si sustituimos los valores, nos va a decir que entre B y C circulan menos 8 volts. Entre E, C y D circulan 8 volts. Y entre D y E circulan 12 volts. En E y B no sabemos el valor, así que lo dejamos igual y esto va a igualar a 0. Si despejamos todo esto, nos dice que la diferencia de voltaje entre E y B es igual a menos 12 volts. Entonces aquí, en esta dirección, circulan 12 volts positivos. Ahora podemos aplicar la ley de Ohm para encontrar la corriente que circula. Esto va a ser dividiendo el voltaje entre la resistencia. Entonces aquí va a ser 12 volts que recorren aquí sobre los 6 ohm de esta resistencia. Esto es igual a 2 amperes que recorren igual en este sentido. Entonces lo que vamos a hacer es regresarnos a la primera parte del circuito para encontrar el valor de la diferencia entre E y F aplicando de nuevo la ley de Kirchhoff del voltaje. Entonces el voltaje entre F y A más el voltaje entre A y B más el voltaje entre B y E más el voltaje entre E y F, que es el que estamos buscando, debe ser igual a 0. Entre F y A recorren menos 6 voltios porque va en dirección contraria. Entre A y B recorren 8 voltios positivos, como ya sabemos. Y entre B y E se recorren 12 voltios, que son los que aquí acabamos de despejar. Más la diferencia de potencial entre E y F, que aún no sabemos. Entonces, si despejamos esto, vamos a descubrir que esa diferencia de potencial es igual a menos 14 voltios. Y ya hemos encontrado todos los datos para el circuito. Aquí podemos notar que como aquí entran 2 amperes y aquí bajan 2 amperes. Estos 2 amperes deben de llegar a la fuente de voltaje, por lo que podemos concluir que aquí y aquí
circulan 0 amperes de corriente.